O Canadá se estrenó en el Festival de Cannes. Es la nueva cinta del director estadounidense Paul Schrader. Paul Schrader. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias, Pepe. Está protagonizada por Uma Thurman, Jacob Elordi y Richard Gere, que es un regreso para este actor con este director. Y bueno, efectivamente, estamos hablando de Paul Schrader el día de hoy, tanto por lo que está pasando en el Festival de Cannes, como por el estreno de una de sus más recientes películas que se llama El Maestro Jardinero. Entonces, bueno, como siempre utilizamos esto, pues vamos a hablar hoy de Paul Schrader. Efectivamente, ahí vemos a Richard Gere, vemos a Uma Thurman, que están llegando a la alfombra roja del Festival de Cannes. Ahí está el maestro Schrader, cómo no, pues una película acerca de un hombre que tuvo que huir a Canadá en su juventud para no participar en la guerra de Vietnam y pues ya en su vejez pues está haciendo toda una reflexión sobre su vida. Y es que eso es el cine de Paul Schrader. Paul Schrader es un especialista, mi querido Pepe, en un cine que nos lleva a la trascendencia espiritual, al cine trascendental. Es un egresado de UCLA, de la misma generación que Francis Ford Coppola, George Lucas, Martin Scorsese o Steven Spielberg. Pero pues bueno, él que no vio una película, según se dice, hasta los 19 años, por haber crecido en un muy cerrado ambiente protestante, pues se dio a conocer a nivel mundial por ser el escritor de Taxi Driver, esta película clásica de la historia del cine dirigida por Scorsese, y finalmente pues luego tener una obra personal, una obra que sobre todo se ha mantenido en el cine independiente. Es un personaje que no le gusta Hollywood. Ahí estamos viendo al maestro Schrader muy elegante en la alfombra roja, pero bueno, vamos a recomendarles 6 películas de este gran director. Arrancamos en 1978 con la película Blue Collar, en la cual un grupo de trabajadores de Michigan, que es la ciudad donde nació también Paul Schrader, pues se dedican a la industria de la construcción, de la fabricación de automóviles. Estamos viendo a Japet Kotto, a Richard Pryor, por ahí anda Harvey Keitel también, y bueno, pues estos 3 trabajadores de repente pues se quieren ganar una lanita extra y empiezan a extorsionar a ciertos personajes del sindicato de la manufactura de coches. Una película donde la clase obrera es muy analizada por Paul Schrader y con un reparto espectacular. Después vino una película muy tortuosa, ¿Dónde está mi hija?, en la cual este gran actor George C. Scott interpreta a un hombre que viene pues de esta zona del Midwest, un abogado muy conservador que de pronto pues va siguiendo los pasos de su hija, que todo parece indicar cayó en el mundo de la prostitución y la pornografía. Una película muy dura donde George C. Scott hace un trabajo excepcional y Paul Schrader nos lleva a estos mundos ocultos de la sociedad americana. Luego vino un taquillazo, mi querido Pepe, ahí en el 81, Gigoló americano, pues la película que convirtió a Richard Gere en un mito erótico para la década de los 80, pues la historia de un gigoló, la historia de un sexoservidor que disfruta de atender a sus clientas, de repente se ve inmerso en un crimen y bueno, pues viene otra vez todo este asunto de la trascendencia espiritual. Sin duda, ahí es donde Richard Gere se vuelve un ícono importante del cine estadounidense en esta película que habla muy descarnadamente de la sexualidad. Viene después en el 82 La marca de la pantera, donde el maestro pues hace un remake, una segunda versión de un clásico del cine de terror de los 40, obviamente con toda una serie de adecuaciones, sobre todo en el aspecto de la sexualidad. Bellísima Natasha Kinski interpretando a una joven que cuando tiene un impulso sexual se convierte literalmente, Pepe, en una pantera. Una película bien interesante y muy llena de símbolos muy interesantes que pone ahí el maestro Paul Schrader. Luego viene Mishima, una vida en 4 capítulos, pues nada menos que una especie de biografía contada a través de fragmentos de 4 novelas de este gran escritor japonés Pepe Yukio Mishima, un hombre que construyó toda una poética alrededor del cuerpo, alrededor de recuperar el honor y el poder del Japón imperial. Entonces lo que hace Paul Schrader con una estética extraordinaria, con una
banda sonora de Philip Glass verdaderamente notable, pues es hablarnos del interior, del alma del escritor, que finalmente pues se suicidó de una manera muy trágica en el cuartel del ejército japonés. Gran película, Mishima, una vida en 4 capítulos. Y pues vámonos a la más reciente, antes de la que se estrene, la que estaba estrenando en Cannes. El maestro jardinero es pues un personaje, Pepe, muy similar al de Taxi Driver, un hombre solitario, un hombre que se dedica a la jardinería, pero conforme vamos viendo en la película, este cuidado de plantas, de flores, de los espacios arquitectónicos, lo está haciendo porque está escondiendo algo dentro de él. Y nada más hace falta que su cotidianidad se rompe para que empecemos a darnos cuenta de lo peligroso que vive dentro de este gran personaje. Entonces, pues yo los invito a que conozcan este gran director. No se habla de él como de George Lucas o de Coppola o de Scorsese, pero sin duda pues ha luchado por mantener una obra personal, por hacer un cine trascendental, y bueno, qué gusto verlo a sus 84 años parado ahí en la alfombra roja de Cannes. Ayer vimos al maestro Coppola, hoy vemos a Paul Schrader, y bueno, pues la generación de los 70 no nos da tregua. Ahí siguen, Pepe, trabajando. El maestro Coppola, por cierto, ya muy mayor. 85 años tiene en este 85 años, se le nota ya físicamente un poco disminuido, pero con mucho entusiasmo, y ha estado presente en el Festival Internacional, sin duda el más importante. Es como mundo. El Gran Premio de Mónaco. Efectivamente. Podrá haber 20 grandes premios por todos lados, pero el icónico es el Gran Premio de Mónaco. En los festivales cinematográficos, supongo. La Palma de Oro en Cannes. Estarás de acuerdo, es el Festival de Cannes. Por supuesto que San sí. San Sebastián, Berlín, el que me digas, Cannes. Sí, Venecia, que ha crecido muchísimo, pero Cannes es Cannes sin duda. Y sí, pues se ve un poco mal el maestro Coppola. Acaba de enviudar hace unas cuantas semanas. Murió su esposa Eleanor. Entonces yo creo que eso le está afectando un poco, pero bueno, finalmente la generación de los 70, que ahora ya todos son muchachos de más de 80, siguen trabajando y siguen presentes con nosotros y dándonos clases de cine. No se pierdan El Maestro Jardinero, está ahorita en la Cineteca Nacional y en algunos otros cines, y esperemos que algún día nos llegue Oh Canada, que seguramente será una película muy interesante. Seguiremos tu recomendación. Gracias, Pepe. Como una receta médica. Muchísimas gracias. Que estés gracias. Muy bien. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias a todos. Antonio Valdés Peña.